bendiga. Le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio que me brinda. Igual que la hermana Erika, es mi primera vez. Vamos a pedirle que se pongan de pies. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amantísimo Dios Padre Celestial, Señor, en esta hora vengo ante tu presencia, Señor, a pedirte que seas tú que hables a través de mí, Señor, a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La oración en la vida del cristiano. El poder que Dios nos dio como iglesia es su oración, es la oración. La oración es vital y es imprescindible en la vida de un cristiano. A lo largo de la Biblia vemos que cada vida de hombre de éxito o mujer de fe que vemos en la Biblia fue a través de una vida de oración. Ruth, Noemí, Samuel, David, Elías, Eliseo, Isaías y muchos más. Por ejemplo, tenemos la parábola en Lucas capítulo 18 de la viuda y el juez injusto. La viuda fue una mujer que no descansó, no paró de orar hasta cuando ese juez hiciera justicia para ella. Y aunque ese juez no le interesaba a Dios, y aunque ese juez no le interesaba respetar al hombre o a una mujer de Dios, él tuvo que hacerle justicia a esa mujer que nunca, pero nunca dejó de orar. Nunca dejó de clamar a favor de su casa, a favor de su esposo, a favor de su familia. Y ese juez dijo que él no quiso hacer justicia por un tiempo. Y aunque no temo a Dios y ni respeto a ningún hombre, sin embargo, por esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote mi paciencia. Así sea que él se puso enojado, que ya estaba cansado de ella, pero él tuvo que hacer lo que esa mujer clamó. Él tuvo que hacer. La oración, eso es lo que hace la oración. La oración invierte los papeles. Así sea que muchas veces no hayan dicho: tú no puedes, tú no lo puedes lograr, tu familia no se va a levantar, tu hijo no va a cambiar. La oración hace que todo eso se inviertan los papeles. Que lo que una vez, ya sea una palabra de maldición que hayan tirado en contra de nosotros, de que tú no lo puedes hacer, de que tú no lo puedes lograr, eso es lo que hace la oración. Demuestra que tú eres un hijo de Dios y que esa oración que tú estás haciendo va a demostrar de que tú sí lo puedes hacer, que con la ayuda de Dios tú lo puedes hacer. ¿Qué hace la oración? ¿Qué hace la oración? Nos ayuda a cumplir que somos invencibles. Un cristiano que ora es un ser invencible. Una iglesia que ora, somos inquebrantables. Podemos lograr grandes cosas. Muchos de nosotros sabemos el poder de la oración. Aquí muchos hermanos han predicado sobre la oración. Aquí el apóstol no se cansa de predicar sobre la oración. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces seguimos dormidos. El desánimo, el desaliento, la tristeza. Uno piensa que Dios no nos está escuchando y eso hace que dejemos de orar. Y es lo peor que podemos hacer. Porque cuando hacemos eso, nos apartamos de la presencia de Dios. Porque cuando oramos, recibimos paz, recibimos presencia, recibimos dirección, poder, sabiduría, conocimiento.
conocimiento, pero si no oramos, nos alejamos más de Dios. Voy a contarle un pequeño testimonio de mi vida. El que no me conoce, yo nací en el Evangelio. Soy hija de pastores. Mi mamá y mi papá son pastores en otra congregación. Crecí en el Evangelio, me crié en el Evangelio. Sé que es ser misionero en las costas, costa abajo de Colón. Sé que es ser misionero. Sé que es entrar campo adentro a predicar la palabra de Dios. Con mi mamá y mi papá nací, crecí en el Evangelio. A lo largo de mi vida, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, me pasaron muchos desánimos. El desánimo llegó a mi vida. Pero mientras que yo asistía a la iglesia, Dios me ayudaba. Pero cuando dejé de ir, fue lo peor que hice. Mi esposo y yo nos casamos muy jóvenes, muy jóvenes. Y mientras que asistíamos a la iglesia, y muchas veces nada más iba yo, el trabajo a él no lo dejaba ir. Y mientras que íbamos a la iglesia, Dios nos ayudaba. Pero apenas nos apartamos, en menos de un año nos separamos. El diablo hizo desastre en mi casa. Y la que más afectada salió fue mi hija. El desastre, el desánimo, la tristeza llegó a mí. Por más de un año estuvimos separados, casi un año. Casi un año estuvimos separados. Y en medio de la tristeza, del dolor, del desánimo. Por eso que esto que lo voy a contar es muy importante. Aunque ustedes vean que mi chiquita es bien inquieta, yo la traigo. Porque es muy importante lo que tú le enseñas a los niños desde chiquitito. Ella tiene que aprender a comportarse. Ella tiene que aprender a comportarse en la casa de Dios. Y aunque ella sea inquieta, yo la traigo. Nadie que me la cuiden, que yo voy a la iglesia. No, yo la prefiero llevar. Mi mamá me enseñó así. Ella llevaba 4 niños a la iglesia. Y uno atrás de otro. Íbamos todos a la iglesia. Y nada nos pasó, no nos morimos. Es más, aprendimos a orar, a ayunar y a vigilar. Enséñale a tus hijos cuán grande Dios cuando uno está en problemas, cuando uno está en desánimo, cuando uno está en desaliento. Ahí es que tú tienes que enseñarle a tus hijos a quién recurrir. No al alcohol, no a las drogas. Ahí es que tú tienes que enseñarle a tus hijos. Y mi hija yo la presenté en la otra congregación que estaba, la más grande. Y cuando nos apartamos ella tenía casi 3 años. Y en el momento de que yo estaba triste, desanimada, apartada, mi hija me dijo, y mi suegra es testigo, que mi suegra cada vez que ella venía para el papá, ella oraba con mi niña. Cuando iba para mi mamá, oraba con mi mamá. Y un día mi niña me dijo, mamá, ¿estás triste? Yo oro por ti. Eso me llegó aquí, ¿ves? ¿Cómo esa niña tan chiquita va a orar y yo no? Me voy a poner a llorar. Ok, voy a llorar, pero debo llorar en su presencia, para que Él me restaure, para que Él me levante. Y después de eso, un día mi esposo me dice, vamos a asistir a la iglesia que mi mamá va. Vamos, acompáñame. Sin compromiso alguno. Y entramos por ahí. ¿Y quién nos recibió? Los servidores, los ujieres. Por eso es muy importante el trabajo de ellos. Con amor, con una sonrisa, con un Dios te bendiga. Cuando yo venía destruida, cuando mi corazón venía en pedazos, el hermano Martín, la hermana Estelita, que en ese tiempo yo no me sabía su nombre, con una sonrisa, las hermanas de allá arriba, que me acuerdo que me sentaba allá arriba, pero cuando me senté aquí fue algo extra especial, así que casi no quiero ir allá arriba, quiero estar aquí. Y me reciben, por eso es muy importante y me encanta verlos cuando yo vengo llegando y que están allá afuera orando para que el Señor los use, porque el trabajo de ellos también es importante, no nada más el que canta, el que danza, no, los ujieres también son importantes, porque por decirlo así, son la primera cara de la iglesia, apenas uno entra. Aunque yo venía destruida, ellos venían, Dios te bendiga, que aquí, que allá, que te servimos, que aquí hay un puesto, que no sé qué. Eso es muy importante. Yo me sentía como que... Y bueno, y el hermano Jacob, me acuerdo que ese día cantó la tsunamita. Era lo que yo necesitaba. Lo que yo necesitaba, yo me quebranté ese día, que de ahí no
cuando no vengo es por trabajo o por ese día pasó algo. Me quebranté de una manera que yo no dejaba de escuchar esa canción. Yo no paraba de escuchar esa canción. ¿Y qué hizo la adoración? Rompió los yugos. La adoración. Y cuando empecé ahora, ¿qué pasó? Se rompieron las cadenas. Se rompieron las cadenas. Por eso es que es muy importante el tema de la oración. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso fue lo que pasó en mí. Cuando yo oraba y cuando yo cantaba la tsunamita, pasaba esto. El Espíritu Santo descendía sobre mí y me restauraba. Me levantaba de la situación en que yo estaba. Y después de eso tuvimos una niña y gracias a Dios aquí estamos. Dios nos ha bendecido. Estamos bien. También quiero tocar un tema de que la oración también tiene algunos obstáculos. Muchas veces nos desanimamos porque Dios no nos escucha, porque pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios no está haciendo nada, de que en vez de mejorar las cosas van peor. Pero muchas veces es porque en Marcos 11:25 dice: y cuando estén orando, si tiene algo contra alguien, perdónelo, porque también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Cómo vamos a pensar que Dios va a obrar en favor de nosotros si nosotros no somos capaces de perdonar tonterías que nos hacen a veces? Que me miró mal, que me miró feo, que me torció la boca, que me sacó la lengua, tonterías. Y muchas veces no somos capaces de perdonar esas cosas. Y en la Biblia dice que la oración tiene algunos obstáculos. Que cuando uno tiene ofensas en su corazón, cuando uno tiene cosas en contra de otras personas, tu oración muchas veces no tiene resultado. Por estas cosas debemos cuidar nuestro corazón. ¿Cómo vamos a prosperar espiritualmente y económicamente si en vez de orar en favor del pastor, hablamos mal del pastor? ¿Cómo vamos a prosperar espiritualmente si en vez de orar por un hermano, de interesarse porque hay un hermano que tiene tiempo que no viene, lo que hacemos y qué habrá hecho para que ahora esté desanimado? Nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie, nosotros estamos llamados a orar, a ponernos en los zapatos de ese hermano. Muchas veces la hermana está triste porque perdió a su mamá y ninguno somos capaces de visitarlo, orar por ellos. Muchas veces perdió a su hermano, perdió a su esposo, a su hijo, y no somos capaces de orar los unos por los otros. Marcos 11:23 dice: otro obstáculo es orar sin fe. Porque Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera en este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando nuestra oración ya no tiene estos obstáculos, cosas inimaginables existen. Muchas veces estamos orando y orando y orando, pero dentro de nosotros hay un sentir de que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ese es un gran obstáculo a veces en la oración. ¿Cómo eso va a pasar? Si mis ojos terrenales no lo ven, pero si uno tiene, aunque sea un poquito de fe, como dice en la Biblia, como un grano de mostaza, un poquito de fe, será hecho. Aunque sea un poquito, que usted tiene fe de que Dios lo va a levantar, de que Dios lo va a restaurar, va a pasar. Un ejemplo que puedo decir en la Biblia que me llamó mucho la atención es cuando Pedro estaba encarcelado y Pedro iba a morir en manos del rey Herodes. Él ya le habían dictaminado que él iba a salir de la cárcel para morir, para más nada. Pero hubo una iglesia que se levantó y oró sin parar a favor de Pedro.
mandó un ángel y le dijo: ve y sácame a Pedro de ahí. Porque acá arriba nada más se escucha a Pedro, pero Señor, saca a Pedro, pero él es tu hijo, pero Pedro, nada más oía a Pedro por todos lados. Y el Señor, ¿sabe qué? Ángel, sácame a Pedro de ahí, que no me escucho Pedro, sácame a Pedro de ahí. Y el ángel no tuvo ni que abrir la puerta se abrió sola. Porque cuando uno ora, y yo soy testigo de eso, cuando uno ora, la puerta se abre sola. No tiene necesidad ni tan siquiera de tocar la puerta y que tú no tienes influencia de político. La puerta se abre sola. Cuando uno ora hay respuesta. Cuando uno ora hay fortaleza. Cuando uno ora hay sanidad. Y bueno, hasta aquí me ayudó el Señor.